Gracias, Amelia, por la presentación. Y o sea, cuando escucho el comentario sobre mi actividad profesional, lo único que termino por descubrir son los años que hace que uno lleva en el trabajo, que no son pocos. En cualquier caso, esta tarde estoy sustituyendo a Carlos Barrera, que es el responsable del área de vehículos, instrumentos y máquinas submarinas de la Plataforma Oceánica de Canarias, que por razones personales no ha podido venir, y yo he querido aprovechar la oportunidad para estar con ustedes y compartir lo que es una cierta visión de la necesidad de la observación marina en general y en el ámbito portuario en particular. El contexto de la presentación va a ser una secuencia, digamos, a partir de los orígenes de esta actividad en el entorno del Instituto Canario de Ciencias Marinas, la Universidad de Las Palmas y la Plataforma Oceánica de Canarias, a partir de la secuencia histórica y cómo esto ha ido evolucionando en función del desarrollo tecnológico y de las necesidades que se van presentando cada vez de forma más exigente. Así como, al final, trataré de hacer una pequeña indicación de hacia dónde se van dirigiendo las tecnologías en el futuro y qué podemos esperar de ellas. Supongo que todos somos conscientes de una realidad que a veces pasa desapercibida y es lo que hace relación a que en este momento en el mundo la capacidad de los programas de modelado, de previsión meteorológica en general y de predicción marina en particular, serían capaces, digamos, por la potencia de los softwares, así como por la potencia de las máquinas, o sea, de los ordenadores dedicados a ellos, serían capaces probablemente de darnos unas previsiones que nos serían realmente muy útiles para multitud de actividades y de operaciones en el mar en general y en los puertos en particular. La realidad es que, a pesar de que existe este enorme potencial, la realidad es que los pronósticos no son tan buenos como deberían serlo y fundamentalmente no lo son porque las 3/4 partes del planeta que está cubierto por los océanos están muy mal observadas. O sea, la capacidad de observación del océano mundial es muy limitada. En esta imagen que les hemos puesto aquí, se da la sensación de que hay una multitud de puntos que parece que son muchos y que cubren, pero realmente, si se fijan en la imagen central de la parte de abajo, y son casi lo que se corresponden a casi todos los puntos pequeños que están en medio del océano, se corresponden a instrumentos lanzados a la deriva y que funcionan desde la superficie hasta el fondo, porque claro, uno de los problemas inherentes al océano es que es un volumen tridimensional y que hay que medir en la superficie y hay que medir en el volumen. Por tanto, la cantidad de observación que existe es realmente muy limitada y, por tanto, son el principal déficit para entender mejor el funcionamiento del océano en todas sus partes, incluidas las zonas costeras y las zonas portuarias. Por poner una referencia, les muestro en esta imagen probablemente lo que es el esfuerzo más importante que existe en este momento en el mundo, que es el Sistema Integrado de Observaciones del Océano Americano, que pueden ver en esa imagen, donde se recogen en los rectángulos que están en la costa lo que son los programas de observación costera, que incluyen toda la costa, incluidas las zonas portuarias, más si se fijan, las líneas verticales de observatorios de puntos verdes que están situados en el Ecuador, que son el gran esfuerzo de los Estados Unidos en combinación con Japón y algún otro país para entender los fenómenos del Niño y la Niña, que son probablemente los dos fenómenos climáticos que condicionan de forma drástica actividades económicas, pesqueras y de seguridad en el Océano Pacífico. Ese enorme esfuerzo, porque aunque a veces
Es difícil de cuantificar el esfuerzo económico, pero estas cosas tienen un valor económico. Piensen ustedes que probablemente cualquier punto de esos verdes que está situado ahí podría tener un coste en euros de material no inferior a entre $500.000 y 2 millones de euros, el coste de cada uno de los conjuntos de instrumentos, el valor de los instrumentos. Y aparte de eso hay que considerar que el coste de operación y mantenimiento viene a ser probablemente del orden de una cantidad similar cada 2 o 3 años. Por tanto, estamos hablando de un conjunto de instrumentaciones que son muy costosos y eso, claro, a esta escala parece que no, pero realmente el resultado final es que la mayor parte del océano está vacío, o sea, no hay observación que realizar. Nosotros, dentro de ese contexto y en el enfoque en el que estamos trabajando, es en el marco de varias iniciativas europeas y tanto generales como interregionales, venimos trabajando en cooperación fundamentalmente con los archipiélagos de Azores, Madeira y en el último año, o sea, con los de Cabo Verde, en lo que nosotros entendemos que es una aproximación macaronésica, que es la idea de utilizar los archipiélagos como base de observación, tratando de que sean una contribución a la observación general del océano, a la vez que produzcan información relevante para la gestión en las zonas costeras y portuarias de los propios archipiélagos. Como les decía, estas cosas en general no se improvisan, es decir, no es fácil plantearse desde la nada, intentar llegar a un planteamiento que trate de cubrir las necesidades observacionales en cualquier área. En nuestro caso concreto, y lo pueden ver en los anagramas de la parte de arriba de la imagen, es un proceso que se inicia en los años 80, o sea, y que llega hasta la primera década del 2000, son prácticamente los últimos 30 años, y en estos 30 años, en este esquema, tratamos de explicar qué es lo que ha sucedido con carácter general y qué es lo que nos ha sucedido a los grupos que estamos implicados en esta actividad. Entre los años 80 y 90, todos, cuando digo todos, digo incluidos los grandes centros de investigación del mundo, hacíamos fundamentalmente oceanografía o investigación descriptiva del océano. Es decir, lo que estábamos tratando era de describir cómo era el océano, porque todavía, quiero recordarles que quedaban partes importantes del océano sobre los cuales no había ninguna observación. Y, por tanto, ese era fundamentalmente la primera necesidad, era una necesidad de descripción. Y, además, se hacía con métodos que eran francamente costosos y difíciles. Es decir, para tomar cualquier observación en el océano a poco que nos separáramos de la costa, había que utilizar barcos de un cierto porte, que son realmente caros, instrumentos caros, y había que tomar las muestras y los análisis de forma individualizada. También es verdad que ya desde esa época, desde los 80, empezaba a plantearse otra de las cuestiones que son básicas para entender lo que está pasando y lo que va a pasar en el océano, y es la necesidad de tener series temporales largas. Es decir, para poder entender lo que pasa, hace falta, no basta con ir y medir hoy o medir unos cuantos días, o sea, hay que tener series largas. Si no se tienen series largas, es muy difícil de entender qué es lo que pasa. Entonces, con ese planteamiento, digamos, de observación descriptiva y con la necesidad de generar series largas, entre los años 90 y hasta los años 2000, principio de este siglo, lo que se produce es una enorme aceleración en las tecnologías básicas que soportan hoy día la observación marina, que son la informática, las telecomunicaciones y la electrónica. El desarrollo de estas tecnologías, el abaratamiento de estas tecnologías y el uso combinado de las mismas han permitido saltar de lo que era el proceso habitual en los años 80, que era el de descripción y el de entendimiento, a
el concepto de los años de este siglo, que es fundamentalmente la observación instrumental permanente y extendida. Y eso ha sido soportado fundamentalmente por estos desarrollos tecnológicos y también ha sido soportado, en nuestro caso y en Europa, a través de distintas iniciativas de financiación y de definición científica en el marco europeo, en el marco nacional y en el marco regional. En ese contexto, en la actualidad, nos podemos situar en qué y cómo estamos operando, y podemos decir que en el marco del 7º programa marco, quizás necesita una cierta explicación, la Unión Europea organiza sus procesos de desarrollo científico a través de los que se conoce por programas marcos. Vamos por el 7º, y en cada uno de estos programas marcos, que cubre un periodo de 4 años, se fijan una serie de objetivos y se señalan una importante cantidad de recursos económicos para alcanzar esos objetivos. Pues nosotros, en ese marco del 7º programa marco, estamos trabajando de forma activa en 2 programas, que son el AMAS, que es un programa dirigido al desarrollo tecnológico observacional, y el Eurosite, que es el dedicado a la generación de una red europea de observatorios oceánicos profundos. En este mismo periodo hemos tenido la oportunidad, como resultado de nuestros trabajos, de hacer 2 patentes internacionales en 2 instrumentos, que son una boya de medida de hidrocarburos en agua de mar y un sistema de monitorización para embarcaciones deportivas y en regatas de todo tipo. Se ha producido un número importante de publicaciones en las revistas y los journals más importantes, y se tiene un espacio de colaboración importante con instituciones nacionales, europeas e internacionales en general, y con empresas del sector. En definitiva, la red ACOMAR Canarias, como la llamamos, que es la red de alarma de conocimiento y observación marina de Canarias, tiene como objetivo establecer un sistema de monitorización y control medioambiental en tiempo real de Canarias. Está impulsado por el Gobierno de Canarias y por el Gobierno español. Trata de aumentar la cantidad y la calidad de las observaciones medioambientales, y lo que trata es de, en definitiva, entender y predecir los procesos y los fenómenos que van a ocurrir, tratando de que esa observación medioambiental tenga repercusión, y tenga respuesta en las actividades socioeconómicas que se ocurren en el océano. La red ACOMAR Canarias es, además, un sistema integrador, que quiere decirse que nosotros no tenemos la vocación de construir una red por nosotros mismos, sino nosotros lo que hacemos es colocamos instrumentos en aquellos sitios que por la focalidad de nuestra actividad nos interesan, pero tratamos de coordinar y coordinarnos con otras redes de observación que de distintas naturalezas existen en el archipiélago y que van a existir. O sea, Puertos del Estado español tiene una red importante de observaciones en Canarias, y hay algunas otras instituciones y empresas que también tienen, universidades y otros grupos que tienen también observatorios de distinta naturaleza, y que nosotros tratamos de coordinar el conjunto y de coordinarnos con ellos para que el conjunto sea fundamentalmente accesible. La idea básica es que la información debe estar disponible para los usuarios finales. Y también es verdad que en muchos casos hay que hacer un trabajo de que los usuarios finales tomen conciencia de que hay una información que les puede ser útil, porque a base de no existir previamente, en muchos casos los usuarios finales no conocen o no saben o no ven las posibilidades que esta información les puede ofrecer. En definitiva, se trata de un conjunto de observaciones que, como les decía, cada vez son más complejas. En esta imagen y algunas de las que verán, estamos hablando de que se incluyen toda clase de instrumentos fijos, de instrumentos a la deriva, de instrumentos que navegan bajo condiciones
fijada de instrumentos que navegan empujados por la corriente en superficie o en la superficie. Se trata de utilizar embarcaciones, barcos de distinto porte que van equipados con instrumentación diversa, de utilizar satélites o de utilizar, como ven abajo y a su derecha, tortugas o cualquier otro tipo de animal que es capaz de utilizar o portar instrumentos de observación. En ese conjunto se pone al servicio de esa visión que tiene que ir desde lo general a lo particular. Cuando decimos desde lo general, habíamos visto en las primeras imágenes una visión del océano mundial, y aquí ven en la parte de arriba a la derecha señalados como HOT, BAT y STOCK 3 puntos rojos, que se refieren a que en estos 3 lugares, o sea, 2 lugares gestionados por instituciones americanas y este gestionado por el Instituto Canario de Ciencias Marinas, la Universidad de Las Palmas, la Universidad de Bremen, el Instituto Español de Oceanografía y nosotros desde Plocan, mantenemos una observación a largo plazo. Esos puntos rojos están colocados en medio del océano, sobre unas profundidades variables de aproximadamente unos 4.000 metros de profundidad, y hacen una observación que va desde la superficie hasta el fondo del océano. Con esto, lo que se trata es de contribuir con unos observatorios a nivel mundial a tener una visión de lo que está pasando a escala global, porque los modelos de predicción y cualquier interpretación que tratemos de hacer de las escalas más pequeñas, es necesario encuadrarlas en esas escalas grandes para poder entenderlas, si no, no sería posible. En esas escalas, o sea, podemos pasar de esa escala global a una escala que sería la que les había señalado antes, que es la de la Macaronesia, donde utilizamos fundamentalmente los archipiélagos por el interés para los archipiélagos y por el valor de los archipiélagos para el conjunto del océano. En la parte derecha verán una secuencia que son la red ACOMAR, ALERMAC, CLIMARCOS, SINMAC, AMAS, Eurosite. Son el conjunto de proyectos de distinta naturaleza y distinta financiación que han ido permitiendo el desarrollo de la red de observación y de las capacidades tecnológicas. A medida que nos vamos acercando de la escala general a la escala particular, hay una serie de instrumentos que ganan y otros que pierden valor en cada uno de las áreas, pero en definitiva la aportación es al conjunto y es el conjunto el que tiene valor. Van desde la boya fondeada, como pueden ver arriba a la izquierda, en un entorno portuario, hasta boyas de deriva o planeadores submarinos, como veremos más adelante. En esta imagen les quiero mostrar lo que sería un observatorio típico oceánico, como el que les señalé que estaba en la posición de STOCK. Esa sería la boya que está en superficie, es una boya autónoma, capaz de alimentarse, o sea, con los paneles solares y los dispositivos que lleva para la conversión de energía, y está dotado de todo un conjunto de instrumentos para medir tanto la meteorología de la capa superior al océano como la oceanografía en la capa superficial y las capas profundas. Para que se hagan una idea, este artefacto tiene un peso de en torno a los 3.500 kilos, las 3,5 toneladas, y es de una complejidad grande a la hora de moverlo. El conjunto, además, ven aquí con más detalle, está en la parte de la superficie, la parte que se ve, pero en el resto de las imágenes están los elementos que no se ven. Si ven, por ejemplo, arriba a la izquierda, con Melchor González, que es un colaborador, un catedrático de la Universidad de Las Palmas, que está instalando en esa boya un conjunto de instrumentos para medir el CO2 y el pH del agua del mar. Son hoy día dos de las variables que presentan una variabilidad que parece indicar cambios importantes en el océano. El cambio del pH o la variación del CO2 en cuanto a los cambios climáticos es de un valor muy importante. Son unos instrumentos tecnológicamente muy novedosos
Y hay muy pocas series en el mundo donde hayan observaciones continuadas en el tiempo de este tipo de parámetros. En esta estación del Stock es uno de esos lugares donde existen ese tipo de mediciones a largo plazo. Bajando en esa misma columna ven ustedes la electrónica general y en la parte de abajo ven el conjunto de instrumentos que permiten medir, como veremos después, en distintas profundidades las temperaturas, las salinidades, las corrientes, etcétera. En la parte de la derecha, por señalarles algunos equipos que son poco corrientes, podrán ver, o sea, en donde hay dos imágenes, en la de la izquierda, un sensor de nutrientes, un sensor químico que es capaz de medir de forma continuada la concentración de parámetros como los nitratos, los silicatos, los fosfatos, que son importantes para entender el funcionamiento del océano en general, o sea, no les canso con los distintos tipos de instrumentos. Con esto lo que le quiero decir es que, aunque a veces no se vea, como se ve aquí, la boya que está en superficie tiene por debajo un conjunto de instrumentos que son los que ven señalados ahí en las distintas profundidades donde se intercalan esos instrumentos que hemos visto para medir las variables que son de interés. Porque estamos hablando, como les decía al principio, de un escenario que es el océano, que hay que medir desde la superficie hasta el fondo, puesto que si no nos estaríamos perdiendo una parte importante de las cosas que pasan. Por eso, cuando yo les decía también que cada punto de aquellos verdes que veíamos en el diagrama inicial tenía un valor que podía estar entre el $500.000 y los 2 o 3 millones de euros, se refiere a que justamente, aunque no se vean fondeados, hay un conjunto de instrumentos caros y complejos que hacen falta para poder tener esas observaciones. Esos observatorios complejos oceánicos, o sea, tienen su réplica para las observaciones más costeras, en los cuales evidentemente la profundidad no es la misma, por tanto se simplifican considerablemente los requerimientos y además se añaden pues algún tipo de instrumentos que tienen más valor propiamente para los sistemas costeros, como pueden ser pues la presencia de hidrocarburos, que pueden ser indicadores de contaminación, o la turbidez o la concentración de oxígeno que permite tener una medida de la calidad de las aguas que pueden ser de interés. En España, por señalarles, como lo decía, nosotros ni sustituimos ni tenemos competencia, sino lo que hacemos es cooperar con las redes existentes. O sea, la red de puertos del Estado en España tiene una red formada por los instrumentos que están a la izquierda, que es la que llaman de aguas profundas, y la que tienen a la derecha, que son la de aguas costeras, y es una red que se extiende por todo el país y que en Canarias tiene un conjunto de normalmente entre 4 o 5 dispositivos permanentemente observando en las aguas de Canarias. Los que nosotros ponemos en nuestros observatorios son instrumentos que nosotros hemos diseñado, es decir, una de las aproximaciones que nosotros hicimos en su momento fue que, considerando el coste de adquisición y el coste de operación de estos instrumentos, a la larga, si se quiere hacer una observación estable en el tiempo y consolidada en la cantidad de unidades a medir, era imprescindible tener una participación más activa. Es decir, no podíamos comprar dispositivos completos, cerrados, que no solamente fueran caros al comprarlos, sino que además fueran caros al mantenerlos. Porque nosotros tomamos la decisión de intentar desarrollar e integrar elementos que nos permitieran buscar soluciones más eficientes y más económicas. Y por eso tomamos la decisión en los años 90 de comenzar el diseño, y este último prototipo que hemos fondeado es diseño exclusivamente nuestro y está dotado y tiene las capacidades que pueda tener cualquier instrumento desarrollado por cualquier fabricante en este momento en el mundo. Nosotros eso lo hacemos en las instalaciones del Instituto Canario de Ciencias Marinas, en la plataforma, donde tenemos una pequeña
nave, o sea, de producción. Nosotros no producimos para vender, sino lo que lo producimos es para usarlas nosotros y a través de proyectos de cooperación con otras instituciones, pues compartimos con las instituciones que colaboran con nosotros los mismos instrumentos que nosotros. Entonces, nosotros lo que hacemos es todo el proceso de fabricación y operación, lo hacemos en estas instalaciones que tienen ahí y, bueno, como les decía, pues se pueden hacer una escala, una idea de la escala de los tamaños de las piezas que hacemos. Se fabrican a lo largo del año, pues, boyas, o sea, o instrumentos fundamentalmente flotantes de distinta naturaleza, que pueden ir desde las muy grandes, de aquellas que hemos visto, de las 3,5 toneladas o más de peso, hasta boyas muy ligeras que prácticamente una persona o incluso 2 personas o una persona pueden movilizar con mucha facilidad. Como les decía, en esa escala, esta es, por ejemplo, una boya muy ligera, o sea, muy sencilla de manejar, que tiene como la tenemos patentada, es una patente propia, y es una boya que tiene como finalidad fundamentalmente la detección de hidrocarburos en cualquier zona. Esta concretamente está fondeada en Gerona, en un área de protegida, un área de valor ecológico importante y que para su conservación pues, ha instalado una boya de estas que tiene como misión detectar la presencia de hidrocarburos en esa zona. Si se produjeran, señalar la alarma y poner en marcha los mecanismos de contingencia que hicieran falta para poder atenderlo. La solemos enseñar porque este es un subproducto o sea, nosotros no nos dedicábamos a esas cosas, pero con ocasión de un campeonato mundial de vela ligera que se celebró en la ciudad de Las Palmas, los organizadores nos pidieron que desarrolláramos un instrumento para monitorizar los campos de regata, que fuera realmente económico y fácil de utilizar. Realmente las boyas de 3 toneladas no parece que sean lo más fácil. Y entonces, en combinación con 2 empresas españolas, la empresa GMV y la empresa Duarri, desarrollamos que es una boya inflable, es decir, que se infla y se desinfla y, por tanto, es muy fácil de transportar, es muy fácil de remolcar y lleva, como ven en la parte de arriba, el equipo sensórico que permite medir, en este caso, la dirección del viento, la intensidad, la temperatura y permite atender el campo de regata. Salió bien, la hemos patentado y hay algunas empresas que están en este momento iniciando la fabricación para venderla en el mercado, pero para nosotros fue un subproducto, entre comillas, del producto de observación. También quiero dedicarle, aunque sean unos breves minutos, para señalarles, yo creo que en un ámbito como ustedes no tengo que decírselo, pero a veces es inevitable, que estas cosas de ponerlas en el mar no son fáciles de poner, no son fáciles de quitar y además no son fáciles de operar. O sea, ocurren una multitud de sucesos, o sea, crecen organismos donde no deben, o sea, se rompen, o sea, se estropean y hacen que el mantenimiento no sea especialmente fácil. Por tanto, no hay que prever solo el coste de compra, el coste de operación, sino la operación en buenas funciones. No solo los organismos hacen cosas, sino también los barcos, o sea, los vándalos, o sea, es decir, con mucha frecuencia encontramos personas que se suben a las boyas y se llevan, o sea, quitan, se lo llevan para su casa los paneles solares, la antena. Nosotros estamos convencidos que la mitad de las veces, que el 90% de las veces no les sirve para nada, porque no están los equipamientos, pero no sé por qué razón hay un estímulo, o sea, para que la gente se lleve las cosas que están fondeadas, lo cual le añade otro problema a este asunto. Nosotros últimamente, verán ahí que estamos empezando a trabajar colocando cámaras de televisión para poder vigilar las boyas, lo cual parece una locura, o sea, que tengamos que colocar cámaras para vigilar las boyas, que se supone que están ayudando y vigilando para que la gente que está en el mar no tenga problemas. Bueno, pues, o sea, realmente las cosas son así y hay que ir avanzando en esa dirección. Esto que les ponemos aquí es un programa del cual estamos especialmente satisfechos. Llevamos desde el año 98
lanzando en combinación con la Agencia Americana de Oceanografía y Meteorología boyas de deriva, que son estas que ven ustedes aquí. Desde el año 98 hemos lanzado casi 200 unidades de forma regular. Las lanzamos y entonces a la deriva se van moviendo por el océano, se siguen por satélite y nos están permitiendo tener una observación del océano importante. También, o sea, y por el contexto en el que estamos, supongo que ustedes también son conscientes de que hay un fenómeno como son todo lo que tiene que ver con el Saharan Dust, o sea, el polvo sahariano, que es un proceso natural que ocurre en nuestro área, que hace que cantidades importantes de polvo de origen del desierto se incorporan, en este caso, a las islas y al océano, y causando efectos positivos y negativos de muy variada entidad. Y nosotros, en cooperación con un grupo de la Universidad de Las Palmas, dirigido por la profesora Gelado, que nos acompaña aquí hoy, estamos trabajando en tratar de entender qué pasa con esos entradas de polvo, qué significan en lo positivo y en lo negativo. O sea, aquí a la derecha verán una de esas típicas imágenes vistas de satélite, que es la llegada de estas intrusiones de polvo y que, como les digo, forman parte de la climatología general del archipiélago y de la zona y que tienen una importancia que todavía, al día de hoy, está por entender. O sea, no somos capaces de entender todavía o sea, cuáles son las consecuencias últimas de este fenómeno. Que este fenómeno, dada la escala a la que ocurre, hay que hacerlo desde verlo por el satélite, entender con los procesos de circulación vistos desde otra combinación de satélites y además, como vimos en las imágenes anteriores, hay que captar el polvo y hay que poder estudiarlo y hay que poder analizarlo. Lo mismo, y este es el potencial de las imágenes de satélite, pueden ver ustedes aquí a la izquierda una típica imagen del océano con la presencia de esas manchas oscuras que presuntamente podrían ser o no hidrocarburos. Es verdad que en muchos casos no son hidrocarburos y, por tanto, es un problema la detección de hidrocarburos en el océano que está todavía también sin terminar de resolver. Hay hoy día capacidades importantes en satélites y en aviones. El Gobierno español dispone de una flota de aviones que son capaces de observar con mucho detalle estas manchas en el océano y verlas cuando los barcos las están realizando, pero todavía el entendimiento de las causas últimas no está hecho y es verdad que en muchos casos las manchas no son contaminantes, sino son manchas incluso legales, porque saben ustedes que lo que se puede verter o no está condicionado por los tratados internacionales y por tanto, cualquier mancha, en principio, no es una mancha peligrosa o negativa. Como les decía también en algún momento anterior, es muy importante que tengamos una visión de las series, o sea, si no, o sea, todo el mundo, y supongo que en su entorno también pasa, que es una frase normal, típica, que todo el mundo dice, es que este año ha llovido como nunca, o sea, nadie se acuerda cómo fue la lluvia de este año, o sea, y claro, y eso no quiere decir nada, lo único que quiere decir es que no tenemos memoria para saber qué es lo que ha pasado antes, y por tanto, los ciclos, o sea, es verdad que todos estamos acostumbrados a un ciclo anual, que sabemos que hay un verano y un invierno, y eso, sea más crudo o menos crudo, ocurre todos los años, pero hay otros muchos fenómenos que ocurren en escalas temporales que son más grandes y, por tanto, que son más largas. Y si no tenemos series suficientes, no vamos a poder entender lo que está pasando, que es probablemente uno de los problemas que tenemos hoy todos, es justamente que no entendemos lo que está pasando. Y si no lo entendemos a escalas que son más o menos grandes, que son comprensivas, cuando eso lo queremos llevar a zonas más concretas, como pueden ser zonas costeras o zonas portuarias, entonces el entendimiento se hace cada vez más difícil. Una de las cuestiones a las que nosotros les prestamos mucha atención, y es para lo que sirven una parte importante de los instrumentos que ustedes vieron antes y que fondeamos, es poner en valor las imágenes de satélites. Los satélites, como acabamos de ver antes, permiten ver zonas grandes, pero permiten ver zonas grandes con un nivel de detalle relativamente pequeño y con un nivel de precisión que no siempre es el mismo. Estas series que ven ustedes ahí
Lo ven, señalan, o sea, con los colores que han visto aquí, o sea, el marrón, el rojo y el azul, que serían los datos obtenidos de boyas colocadas en el mar. En el azul y el verde estarían los datos obtenidos desde el de arriba, el azul sería satélite, el verde serían boyas de deriva y el rojo serían medidas hechas con instrumentos colocados in situ. Entonces, el colocar todas estas observaciones en determinados sitios y compararlas es lo que permiten darles valor. Si ustedes ven, en algunos sitios verán cómo sistemáticamente pues las líneas negras, que son las del satélite, se separan de las de observación. Por tanto, hay que tener la capacidad de corregirlo y corrigiéndolo ponemos en valor esas imágenes que si no, no tendrían ningún sentido para ser utilizadas. Aquí les pongo un caso que para nosotros fue un caso extraordinario, supongo, no sé si todos habrán oído, pero aquí en el año 2006 ocurrió por primera vez, también desde que alguien lo recuerda, nadie lo recordaba, la llegada de una tormenta tropical, que fue la tormenta Delta, o sea que por primera vez llegó al archipiélago. Tienen ustedes ahí a la izquierda la trayectoria de la tormenta y aquí en el centro ven ustedes el resultado de una de nuestras boyas que estaba fondeada en medio del lugar con una frecuencia de observación de cada 5 minutos, lo cual permitió tener una visión de mucho detalle de lo que pasó en el paso del... Esto debería tener un punto, pero no lo tiene. Pero bueno, en cualquier caso, ven ustedes ahí, si se dan cuenta, con una frecuencia de cada 5 minutos, verán en el centro del gráfico cómo la humedad relativa, o sea, bajó, o sea, fue una entrada de aire muy seco, la presión atmosférica descendió y cómo tuvimos un pico del viento de 130 kilómetros por hora en la boya. Realmente nos permitió tener una imagen y una visión del paso de la tormenta que si no se hubieran dispuesto de instrumentos de este tipo, pues hubiera sido imposible de conocer y de entender. Bueno, estos son esos ejercicios a los que nosotros le prestamos atención para tratar de entender qué es lo que pasa y cómo funcionan los instrumentos. Y un conjunto de páginas web donde ustedes pueden ir encontrando los productos, que van desde las páginas generales a esta página desarrollada para el Puerto de Las Palmas en el marco del proyecto Alermac que se hizo en su día. En definitiva, nosotros lo que pretendemos, en definitiva, es que los usuarios finales, bien sean específicos o genéricos, decimos genéricos aquel que pueda tener un interés de cualquier tipo y los específicos los que tienen una necesidad concreta, tengan la posibilidad de a través de los protocolos nacionales e internacionales encontrar las aplicaciones en temas que van desde el puerto, la acuicultura, la pesca, la navegación, la seguridad y la navegación deportiva, la actividad militar, la ciencia, el turismo. Es decir, hay un conjunto de actividades que deberían ser capaces o deberíamos todos ser capaces de que aprovecharan esta información para hacerla útil en sus propias actividades. Bien, en los puertos, que es el contexto en el que estamos aquí, pues nosotros también hemos tenido en distintos marcos boyas fondeadas, todos esos son boyas fondeadas en puertos específicos, aquí a través de un proyecto Alermac en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de Gran Canaria estuvieron fondeadas distintos instrumentos, también lo tenemos fondeado en el puerto de Valencia, también a través de un proyecto de colaboración con el puerto de Valencia. También tenemos en los puertos de Madeira, en el archipiélago de Madeira y en el de Azores, también en las Islas Medas. Son los distintos puertos en los que hemos venido haciendo ejercicios, hemos venido haciendo ensayos, hemos venido haciendo proyectos que tratan de impulsar el uso de estas tecnologías, que no es fácil, o sea, no es fácil incorporarlas a la rutina habitual de trabajo. Este es otro ejemplo de las aplicaciones en las que venimos trabajando, que es la aplicación de la observación en granjas de acuicultura, donde para el manejo del cultivo, para el entendimiento de los procesos que ocurren dentro, si las temperaturas condicionan más o menos el ciclo de engorde de los animales, en fin, hay una serie de características que pueden tener esa aplicación concreta. Los resultados
han sido publicados en revistas internacionales de primer nivel. Y, en definitiva, lo que les quería comentar es que la red ACOMAR debe ser entendida, como dice ahí, como una iniciativa regional dentro de un marco internacional destinada a promover la propuesta socioeconómica en el sector marítimo y marino, a través del desarrollo de la sonografía operacional y el desarrollo tecnológico y sus productos derivados. Eso es lo que hacemos. Entonces, les voy para acabar, como les había dicho, no era una amenaza, sino era simplemente para acabar con una cosa un poco más novedosa, les voy a mostrar algunos de los últimos proyectos en los que estamos trabajando. Este es un proyecto europeo, el AMAS, que trata de contribuir a aumentar la seguridad en las zonas costeras. En los últimos años, los problemas de seguridad de diversa índole en las zonas costeras son graves y no son fáciles de resolver porque los mecanismos tradicionales a veces no son suficientes para hacerlo. Entonces, este es un proyecto europeo, o sea, ahí se ven distintos escenarios de cosas que pueden suceder. Y entonces este es el prototipo que estamos probando en estos últimos meses. Ven ahí una imagen, si se dan cuenta, ahí hay una persona subida en la boya, porque estamos hablando de un instrumento todavía más grande de los que veníamos haciendo. Esto viene a tener como unos 14 metros de alto. Ahí se ve fondeada. Si se dan cuenta, lo que está en la parte de arriba del instrumento es una cámara visible e infrarroja, o sea, es una cámara que permite tener una imagen de día y de noche. La cámara parecería que a primera vista sería un instrumento suficiente para detectar la presencia y poder identificar las posibles embarcaciones que pudieran acercarse. La experiencia que hemos tenido, no solo nosotros, sino otros muchos operadores, es que la imagen puede dar, en muchos casos, blancos inadecuados, blancos que no son ciertos o que pueden desatar los mecanismos de alarma de forma indebida. Entonces, dándole muchas vueltas con nuestros socios europeos que formamos parte de este proyecto, lo que hemos hecho es que esa cámara va y se verá, bueno, aquí no se ve con mucho detalle, pero porque va en la parte sumergida. Además de tener la cámara visible infrarroja en la superficie, digamos, en la parte de abajo tiene un conjunto de hidrófonos submarinos que escuchan los ruidos. Entonces, lo que sí parece que es muy eficiente es la combinación de los dos blancos independientes. Es decir, si se ve un objetivo y al objetivo la cámara lo enfoca y el dispositivo de hidrófono encuentran por triangulación el ruido en la misma dirección, ese sí que es un blanco muy probablemente cierto. Y es justamente en lo que estamos trabajando en este momento. Estamos en estos días estamos probando el dispositivo final y todavía no estamos en condiciones de ver la potencialidad del resultado, pero parece que puede ser muy interesante. En esta otra imagen les planteo otros tipos de instrumentos que ya están disponibles y que presentan potencialidades muy importantes. A su izquierda tienen los vehículos autónomos submarinos, o sea, que son vehículos que se pueden dirigir, o sea, como ven, tienen motor y se pueden dirigir y pueden llevar instrumentos de observación, pueden llevar cámaras, pueden llevar una serie de instrumentos, lo cual hoy día ya hace posible tener una percepción de lo que pasa en el fondo del mar y en las zonas portuarias y en cualquier otro tipo de zona, de saber lo que no se ve, lo que no se puede ver, o sea, desde la superficie se puede ver, se puede medir, se puede detectar desde la parte submarina. En el centro, esto que llamamos glider, que son planeadores submarinos, si se fijan, es un vehículo parecido al de la izquierda, solo que este tiene unas pequeñas alas y una pequeña cola, y sin embargo no tiene motor. Este es un vehículo que nosotros le estamos prestando especial atención porque es un vehículo que tiene la ventaja de que al no tener motor, o sea, pues no consume energía y puede hacer rutas muchísimo más largas en el tiempo, porque lo que hace es que planea, es un planeador y planea hacia abajo y hacia arriba y permite, como veremos después en alguna imagen de alguna cosa que quiero enseñarles, permite trayectorias increíbles por su dimensión.
Y a la derecha pues pueden ver lo que son los ROVs, los vehículos operados remotamente con cable, que hoy día están permitiendo ya no solo la observación, sino la observación y la intervención. Son capaces de hacer cosas, son capaces de tomar medidas, son capaces de intervenir de forma activa en los medios. Es verdad que todavía la mayor parte de estos instrumentos son caros, o sea, y son incluso tecnológicamente difíciles, pero también es verdad que se está acelerando la bajada de los precios y se está acelerando digamos, el hacer más fácil su utilización. Entonces, es muy esperable que en los próximos años sean herramientas que puedan formar parte de los utensilios habituales para la gestión en zonas oceánicas y costeras. Estas son unas visiones más de detalle de algunos de estos instrumentos, lanzamientos que nosotros hemos hecho aquí y de los que estamos operando. Son estos vehículos, a veces son difíciles de entender, son como pequeños aviones que planean, o sea, se calibran en el laboratorio y después se lanzan. Es también verdad que se estropean, y esta imagen que ven ustedes de la derecha, ese es un rescate. Rescatamos uno de esos instrumentos como si fuera un náufrago, utilizando un sistema de rescate. Si lo que ven es una camilla, lo que está una camilla del enfermo para recoger el vehículo, porque claro, son caros y si los podemos recoger, los recogemos, no los queremos perder. Y aquí les quería poner, o sea, la trayectoria realizada con la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, un proyecto en el que nosotros hemos participado y seguimos participando con ella. Fue la primera travesía transatlántica de este vehículo, un vehículo de este tipo, ese que ven ustedes ahí, que cruzó todo el Océano Atlántico sin motor, o sea, sin combustible. O sea, navegando y tomando observaciones desde la costa americana hasta Galicia, en España, donde culminó su trayectoria y tardó. Es verdad que son vehículos que no son muy rápidos. Este vehículo tardó unos 230 y tantos días en llegar, pero no consumió combustible, no consumió nada. Por tanto, si hubiéramos querido hacer esas observaciones utilizando un barco, que hubiera sido más rápido, nos hubiera costado una infinidad de dinero muchísimo más alta. Estamos trabajando ahora con esta universidad en circunvalar, o sea, probablemente dentro de 10 o 15 días lanzaremos un vehículo de estos desde Islandia, que vendrá a Canarias, y probablemente el siguiente paso será lanzarlo desde Canarias hasta Puerto Rico para terminar la circunvalación del Océano Atlántico, que es la primera vez que se haría. En este momento, hoy, o sea, en estos días, ven ahí esa línea roja, es uno de estos vehículos, concretamente que está aquí, que lo hemos lanzado y está haciendo una observación desde la costa de Gran Canaria hasta la zona del paso de agua entre las islas y la costa de África para tratar de entender, que es lo que estamos tratando de entender ahí, cómo funciona la circulación oceánica en el paso por las islas. Este vehículo está en este momento en el agua y está transmitiendo y mandando información en tiempo real que es perfectamente visible. El escenario en el que probablemente nos moveremos en el futuro es un conjunto que será más denso o menos denso, o sea, habrá más instrumentos o menos instrumentos en función de las necesidades para conocer. Es decir, no podremos vivir a espaldas de lo que está pasando, tendremos que conocer. Y las zonas portuarias tienen además, y lo saben ustedes, un desafío muy importante. Tradicionalmente, las zonas portuarias eran, de broma con algún amigo que tiene responsabilidades en zonas portuarias, hemos dicho que eran puntos negros. Eran dentro de las zonas de costa, o sea, un puerto era un lugar donde habían desechos, donde habían basuras, donde habían una serie de cosas. El desafío, hoy ustedes han estado viendo los mecanismos de control de calidad, o sea, hoy día ya no es admisible y en el futuro lo será mucho menos, y entonces el reto es pasar de ser puntos negros a ser puntos verdes. Es decir, de ser lugares de donde se promovía, digamos, el uso inadecuado de las aguas del océano, habrá que pasar, sin lugar a dudas, a que sean sitios donde lo que se promueve es la calidad y el uso racional de un recurso como el océano en su conjunto. Bueno, pues esto era lo que quería hoy compartir con ustedes y espero que les haya sido de alguna utilidad y quedo a su disposición para cualquier cosa que ustedes quieran. Gracias.
Si quieren alguna pregunta. Aunque yo sé que ya son las horas de ir terminando. Hola. Sí. Aquí. Sí. Buenas tardes. Felicidades por la presentación. Estoy bastante impresionado de todos los equipos que nos has estado mostrando y bueno, me parece todo muy, muy interesante. Tengo muchísimas preguntas que hacerte, pero creo que no es el momento. Cómo funcionan esos aparatos que lanzas y que van sin motor, haciendo esas trayectorias tan largas. Lo que sí que me intriga es cómo resolvéis uno de los problemas que mi experiencia también en las medidas oceanográficas, sobre todo de parámetros pues, típicos como por ejemplo oxígeno disuelto, conductividad, todos estos parámetros que te indican las características fisicoquímicas del agua de mar, pues que nos hemos encontrado a lo largo de nuestras campañas. Y es que los sensores, pues evidentemente que se encuentran directamente en contacto con el agua de mar, terminan por mancharse de fouling, etcétera, y que la medida deja de ser correcta. Sí. Y por tanto requieren un mantenimiento pues bastante asiduo, sí. Cada muy pocos días, sí. Cada 15 días, cada 30 días, dependiendo del sensor, hay que estar limpiando, hay que estar... Claro, cuando instalas un equipo como los que nos has estado enseñando o que han estado midiendo durante 265 días seguidos, ¿cómo conseguís, sin tener que estar recuperándolo, limpiándolo, calibrándolo, sí. que las medidas sean adecuadas? Tienes toda la razón, y lo único que señala es que efectivamente tienes experiencia en utilizar ese tipo de instrumentos. Ahora, eso es verdad, y ese es probablemente el problema más grave que tiene la observación marina en este momento, visto ya que la parte de vehículos e instrumentos está bastante resuelta. El problema fundamental es el comportamiento de cada sensor. Entonces, decías, y te voy a responder, o sea, ¿cómo se aborda ese problema? Pues de distintas maneras en función de las circunstancias. Por ponerte un ejemplo, en el puerto de Valencia nosotros nos llevamos una sorpresa enorme, y es que el sensor de clorofila que poníamos no es que fuera a los 15 días, es que a los 7 días ya no medía nada. O sea, entonces, hemos terminado como está dentro del puerto, hemos terminado porque los sensores tienen una especie de maquinilla con la cual como se sigue en la pantalla, cuando se ve que comienza la degradación, va un operario, sube la maquinilla, los sensores, los mantiene y los vuelve a bajar. O sea, porque inicialmente incluso intentaron ir con un buceador y claro, llegamos a la conclusión de que iba a salir más caro el coste de buceador, o sea, al cabo de 3 meses que lo que costaba la boya. Bueno, en ese caso, como había que medirlo, se ha resuelto. Hoy día el mantenimiento no es especialmente caro porque se va con una embarcación, los sensores suben a la superficie, se limpian en la superficie y se vuelven a colocar. Esa sería pues, una estrategia para un puerto como el de Valencia, que tiene una actividad biológica sorprendentemente alta. O sea, también tengo que decirle que es el único lugar del mundo que yo conozco donde se cultivan mejillones dentro del puerto y que además son unos mejillones que a la población local le encantan. Son los más valorados que cualquier otro de los que hay en otros sitios, o sea, lo cual no deja de ser sorprendente. Pero, por ejemplo, en este vehículo que ha recorrido el océano, una de las estrategias que hacemos es que el vehículo baja a profundidades donde esos organismos se mueren. Entonces, esos organismos que tienden a colocarse sobre los sensores porque están en superficie, porque la temperatura es adecuada, porque hay luz, cuando los llevamos a 1000 metros de profundidad no les gusta nada, se mueren y entonces, haciendo una secuencia de subidas y bajadas, logramos mantener los sensores durante más tiempo. Otra de las estrategias es que es verdad que, por ejemplo, los sensores de oxígeno han pasado de ser unos sensores prácticamente que en muy pocas horas dejaban de operar, ya hay en el mercado algunos sensores con tecnologías modernas que tienen duraciones bastante más largas.
Y también tengo que decir que nosotros estamos trabajando en algunos dispositivos mecánicos y ópticos para tratar de destruir los organismos en la fase de depósito para manejarlo. Pero ese es un tema en el que todos estamos trabajando y al final llegamos a una solución de compromiso entre lo que queremos medir y el tiempo de mantenimiento que le podemos dar. Evidentemente, hay que decir que eso es para la capa superficial. Los sensores que nosotros colocamos a 1000 metros no les pasa absolutamente nada, viven años sin ningún tipo de problema. Siempre cuento la anécdota, nosotros tenemos unos sensores al sur de Groenlandia, en una zona muy que claro, hace tanto frío y hay tan poca luz que tenemos los sensores químicos todo el año. Porque en un año lo vamos a ver y es como si tuviéramos los reactivos en la nevera, porque el agua está suficientemente fría para que se conserven como si estuvieran guardados en la nevera. Claro, esos mismos instrumentos colocados aquí nos duran 15 días. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la atención y espero que, supongo que tienen todas nuestras direcciones, en cualquier momento que necesiten cualquier cosa, en nuestra página web, por correo electrónico, estamos siempre disponibles. Nosotros tenemos, por rematar, vocación de cooperación. Es decir, que nosotros estamos, nuestro método de trabajo habitual es en cooperación con otros grupos, con otras instituciones de forma permanente. Gracias. Vale, gracias, Octavio. Sí.